iniciamos este ciclo con el Imperio Romano y vamos a recorrer muchos imperios. Hay imperios que no están en el ciclo, simplemente porque son las fechas que hay y sí. ¿Por qué no está? No es que no queramos, el Mori después tiene montaje, este ciclo estaba proyectado incluso más largo y algunos imperios los tuvimos que poner en dos para poder cubrir, en el fondo, bien los temas. Después, aparte de imperios, vienen varios seminarios ahora que están partiendo, todos están partiendo básicamente esta semana. Muchos me preguntaban por los cursos de humanidades y los cursos de humanidades se vienen, pero van a iniciar la última semana de agosto. Y como ahora está todo iniciando, no los hemos anunciado porque si no es como que yo pongo todo el asado arriba de la parrilla y la confusión es total. Entonces, que inicien los seminarios y después partimos anunciando los cursos, ¿ya? Seminario, pero es un mini curso en realidad. Estamos ya desde el semestre pasado, estamos los lunes en la mañana en la Casa de Piedra Roja y habíamos hecho varios cursos cortitos de 4 sesiones y yo había terminado un curso de Historia de Inglaterra y la gente en realidad quería más, así que en realidad fue como por el público que lo pidió y aquí es como, para mí, yo chancho en el barro, porque es más, me piden literatura inglesa y me faltaron semanas, podría haber seguido eternamente. Así que hoy día empezamos con la leyenda artúrica, pero quien se quiera integrar el próximo lunes a las 10:30 en Piedra Roja, nos toca Shakespeare. Así que no es menor el tema. Iniciamos mañana un otro ciclo en Piedra Roja. Y este ciclo sí que es largo y aborda todo el segundo semestre. En extensión, probablemente este ciclo es más largo que los cursos, tienen más sesiones. Lo que tratamos de hacer, habíamos hecho recién un ciclo sobre el siglo XX y por lo tanto ahora volvimos a retroceder porque vamos a hacer un ciclo del siglo XIX, pero desde sus protagonistas. Y la verdad es que el mix quedó bastante bueno porque es un mix que toma gente de la literatura, de la política, del arte, de la música y de distintos países europeos, un poco para mostrar que digamos, lo que está sucediendo a nivel Europa es transversal, independiente de que unos hablen inglés, los otros italiano y los otros alemán, es un movimiento común. Partimos mañana, así que todos invitados, si quieren ir mañana, me toca a mí, con mi querida Jane Austen, que es un buen inicio de siglo, ¿ya? Y evidentemente en todo el ciclo ustedes pueden saber al tiro cuáles hago yo. Todos los británicos son míos, pero hago un alemán, ojo, Otto von Bismarck, no es menor. Los miércoles estamos en el Colegio San Miguel Arcángel. ¿Dónde queda eso? Eso queda en Campanario con Paul Harris, justo el colegio que está en la esquina. Están construyendo la parte nueva del colegio como hacia la esquina, así que se ve como caótico. La entrada es por Paul Harris. Entonces uno cruza Campanario y hay un portón abierto, comodísimo, estacionamiento adentro, nosotros estamos en el segundo piso. Estamos con este ciclo de revoluciones que iniciamos la semana pasada, tuvimos la revolución industrial y el miércoles toca la Revolución Francesa, que también me toca a mí, a veces que me toca bailar cantidad, ¿ya? Los días jueves estamos con un pequeño curso de filosofía con Klaus Droste, que es un máster, es extraordinario, que partió el jueves pasado y que es el misterio del hombre. Todavía estamos hablando de lo que es el alma y la próxima semana ya partimos con las propiedades del alma. Yo les puedo decir que yo fui a presentar y me senté y me quedé, y es más, voy a tomar el curso entero porque él es un poema, así que de verdad súper recomendado. Los días jueves en la tarde, ven que venía toda la parrilla encima era verdad que el asado estaba con todo. El día jueves en la tarde estamos en Santa Rosa de Apoquindo con este ciclo que, aunque no me crean, ¿pueden creer que hay vecinos de Las Condes que han llamado a la municipalidad reclamando por el título del ciclo? O sea, a ver, y no es uno, tuve que escribir un mail explicando que el término el azote de Dios es un término historiográfico que se le dio a Atila el Huno y que se extrapola a los malos de la historia, ¿ya? Pero la verdad es que, bueno, los azotes de Dios, los malos de la historia, empezó la semana pasada y la verdad es que estamos tocando solo 4 malos. Prometo que vamos a armar un ciclo para el próximo año en el Mori, porque hay una cantidad mucho más malos que algunos que están ahí, que merecen estar en este ciclo. Además que hablar de los malos no es menor. El mío es pútrido, no es malo. Es realmente muy malo. Yo creo que el más malo del ciclo de todas maneras.
merece estar ahí y merece ser recordado como el vampiro Drácula, ¿ya? Porque en realidad se llamaba Vlad, pero bueno. Ok, los azotes de Dios los jueves. De nuestros viajes, venimos llegando a nuestro viaje a Irlanda-Escocia, que estuvo increíble, o sea, buenísimo, y se viene la próxima aventura, septiembre, Rusia. Así que hay alguien si está barajando la idea de hacer algo, bueno, las aventuras no se planifican, como digo yo siempre, y por lo tanto, de aquí a septiembre todavía pueden organizarse. Si no se organizan para septiembre, no se preocupen, ya estamos organizando los próximos viajes culturales. Desde ya puedo decirles que la última semana de marzo y la primera semana de abril, el destino es Francia, ¿ya? Así que si hay alguien que quiera hacer una historia de la cultura in situ, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Italia, un recorrido en el tiempo. Marzo, vamos a Francia. Rusia, entonces. En noviembre tenemos nuestro seminario internacional en la Universidad de Bath. Esto no es un viaje cultural como los otros, que es, en el fondo que son viajes de turismo con clases in situ. Esto es cuaderno, lápiz, vamos a clases. Una semana a clase en la Universidad de Bath, y sí, hay un par de días de tour que tienen que ver con el tema. Todos los años el tema es distinto. El año pasado fue la ilustración, este año es el romanticismo y el neomedievalismo, así que a modo siglo XIX, y evidentemente siempre en las visitas hay algún bonus track importante. Nuestro bonus track de este año es que vamos a tener una visita para nosotros con un lord en The House of Parliament, aunque lo están arreglando por fuera, así que, pero por dentro se puede ver bien, eso es importante, ¿ya? Así que vamos a tener eso para nosotros. Así que quien quiera, noviembre. Y los dejo ahora con Carolina Ducci. La Carola es parte de la red cultural desde nuestros inicios, es más, la verdad es que como yo siempre digo, la vida nos une, porque con la Carola somos primero amigas de la vida, después compañeras de universidad y además trabajamos juntas. Ahora que no estamos con oficina permanente, mis abdominales han bajado, ¿ya? Porque la verdad es que trabajar con la Carola es lo más genial que puede existir. Yo la admiro primero por su inteligencia y segundo por su gran humor. Así que yo sé, ahora me dijo, me están grabando, porque ya vieron que tenemos el canal de la Red Cultural. Los invito a YouTube, no se llama todavía Red Cultural, se va a llamar, pero yo cuando lo creé se llama Magdalena Mervilá. Así que búsquenme, suscríbanse, porque estamos subiendo varias charlas. Un ciclo que hicimos en Libertad y Desarrollo está entero arriba. Y además ahora el viaje a Irlanda, fuimos con cámaras buenas, con audio bueno, así que ya no se escucha así como, shh, estamos aquí así como con el viento. No, ahora se escucha increíble, ¿ya? Y además está como con edición, o sea, se mueren, o sea, en cualquier minuto estamos en la tele abierta. Obvio. Así que hoy día también estamos aquí con cámara y la Carola me decía, entonces no voy a poder decir ninguna barbaridad. O sea, ojalá, hay que siempre, en el fondo, yo encuentro que el humor es parte fundamental en el fondo, de tratar seriamente y inteligentemente cualquier tema. Así que bueno, la Carola es obviamente historiadora, también es periodista, estudiamos juntas, y tiene un magíster, dos magísteres, de hecho, uno también en humanidades, y se ha dedicado principalmente al mundo antiguo. Así que cuando hay temas del mundo antiguo y principalmente al tema religioso, al tema de las religiones, desde ya ahora va a ofrecer un curso nuevo, ya se vienen los cursos, ya no me voy a adelantar, las próximas semanas ya va a estar puesto ahí los cursos. Pero la verdad es que si les interesan los temas de lo humano y en la aproximación, podríamos decir, la primera aproximación religiosa del hombre, la Carola es la persona. Y bueno, obviamente que el Imperio Romano es parte también de lo que ella trata dentro del mundo antiguo, así que dejo con ustedes a la Carola Ducci. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Después de esa presentación voy a estar lo más entretenida posible, lo prometo. Voy a decir las barbaridades que suelo decir. De hecho, me adelanto y les digo que yo soy media italiana y de repente me cambio de tema y me acelero y grito. Ustedes me dicen, ¡ay, más lento! No hay problema. Me pueden interrumpir. Me voy para el otro lado porque me llega como una luz en la cara, soy como cantante. Ahí. Ya, vamos a iniciar nosotros hoy día el ciclo de imperios, que es un desafío gigante, porque el Imperio Romano da para el ciclo completo. Deberíamos hacer las 5 sesiones solamente del Imperio Romano. Y por eso, y por ser algo tan importante y especialmente importante porque sabemos tanto del Imperio Romano, que es una de las pocas cosas del mundo antiguo que nos pasan en el colegio, que es esa típica materia que creemos que sabemos, pero no sabemos. Entonces conocemos a los emperadores más malos y perversos
Conocemos todas las copuchas, ahí sí. Conocemos todas las copuchas perversas de los... Es que, no, si aquí ya no me llega en la cara. Es más que nada por los anteojos, no los veo a ustedes, veo como unos destellos. Conocemos las perversidades y todas las copuchas de las fuentes de la historia. En realidad conocemos poco de los fenómenos, de cómo se fue formando. Y en la historia del imperio, veo aquí varios que estaban en Calígula, se van a repetir esta parte, pero en la historia romana esto es especialmente importante. ¿Por qué? Porque los romanos fueron unos cronistas compulsivos. Los emperadores y los gobernadores tenían unos cronistas que iban al lado escribiendo, suspiró, dijo esto, dijo lo otro. Julio César, por ejemplo, propiamente escribió su historia. Y como la historia está escrita de tan cerca, hay que restarle demasiado. Las fuentes o son contrarias al emperador y lo pintan como un loco, como un perverso, como un pederasta, como el peor de los demonios, o lo pintan como un santo fantástico, entonces Antonino Pío y Marco Aurelio el Sabio. Y en la historia siempre las verdades están como en la mitad. Pero cuando hablamos de la historia de Roma tenemos que hablar de las personalidades. Después hay otras fuentes como las del propio Julio César, que se escribe a sí mismo y cuenta, dan ganas de llorar. O sea, Julio César vástago hermoso, perfumado, las batallas, asesina con justicia, siempre tiene una causa bélica. ¿Se fijan? Entonces, en esta historia del mundo romano es difícil hacer historia. Y además, la historia del mundo romano es muy corta. Es fantástica, es gigante, hizo un gran imperio, tuvieron la buena suerte que nació Cristo entre medio, entonces además trasciende una historia religiosa y cultural muy importante, pero en realidad la historia de Roma comparada con los otros pueblos de la antigüedad, como Grecia, como Egipto, como Mesopotamia, como la India, es una historia bien cortita y muy apretada, que pasan muchas cosas en un periodo muy corto de tiempo. Por lo tanto, hoy día cuando veamos la Roma imperial, por eso le puse Roma imperial más que el Imperio Romano, vamos a ver cómo se formó, cuáles fueron los fenómenos sociales que tuvieron que darse para que se diera esta forma imperial tan curiosa que tuvo Roma, porque Roma es el único imperio sin reyes, gobierno sin gobernadores. Se fijan, los romanos eran unos estrategas expertos y eran capaces de ser los tiranos más tiranos, pero con un senado. Hay una forma ahí que vamos a estudiar. Vamos a ver, por supuesto, a los emperadores, no les voy a dejar la copucha viva, sino que les voy a contar las cosas siniestras y terribles de los emperadores. Nos vamos a basar en eso en Suetonio, que es una fuente de la época que tiene una obra que se llama Los 12 Césares. Si a alguno le interesa la historia antigua, el más entretenido lejos es Suetonio, porque es lo más copuchento es copuchento y es... ¿cuál es la palabra para esa gente que le gusta? Es sórdido para contar. Todo lo malo de los emperadores él lo cuenta. Así que si van a leer una fuente, les aconsejo a Suetonio. Vamos a ver entonces lo que nos cuenta de estos césares que formaron el imperio. ¿Les parece? Empezamos con nuestra... y después vamos a ver por qué cayó. Voy a tratar de saltarme la obviedad de la invasión de los pueblos germanos, que sé que se lo saben desde cuarto básico, y vamos a hablar también como un fenómeno. En general, cuando uno estudia la historia antigua, hay que pensar en dos cosas que se repiten en todas las sociedades. Primero, la historia antigua es un constante movimiento de pueblos. En su gran mayoría, pueblos que vienen de Oriente a Occidente. Los historiadores más convencionales dicen que vienen de Oriente a Occidente atraídos por la riqueza de estas sociedades que, como se civilizaron y se asentaron más rápido que en Oriente hay más hielo, hay más nomadismo y por lo tanto hay menos riqueza de la agricultura, digamos, estos pueblos se movieron de Oriente a Occidente. La verdad es que hay muchas más razones que eso, pero eso va definiendo las personalidades de las civilizaciones y por lo tanto lo que nosotros sabemos de los griegos, por ejemplo, es un pueblo que se movió de Oriente a Occidente. Lo que sabemos de los romanos son influencias de estos pueblos de Oriente a Occidente. Eso cuando decimos el Imperio Romano cayó porque llegaron los pueblos de Oriente, eso fue un movimiento en realidad permanente que se los voy a ir nombrando mientras vayamos viendo el desarrollo. Vamos a partir con una pequeña línea del tiempo porque también la historia de Roma es tan apretadita que es importante no perderse en los sucesos.
Roma, que es bien odioso, pero así se estudia la historia, se divide en tres etapas, en tres grandes etapas históricas, que son la monarquía, la república y el imperio. La monarquía es más que nada legendaria y comienza con Rómulo y Remo, con la fundación de Roma, y cae con el último de los reyes, que fueron 7 y en realidad 8, casi todo etrusco, pero en este corto periodo de la historia ya están presentes y ya comienzan a desarrollarse esos carismas que tiene Roma hasta el imperio. Primero que nada, la moral romana, que es algo que es súper importante tenerlo bien definido desde el principio porque es lo que va a hacer precipitar el imperio también. Los romanos, a diferencia de otros pueblos, y sobre todo en estas primeras épocas que todavía no tenían influencia de Oriente, eran personas de moral como militar, esa moral que viene ligada a la agricultura, del que se levanta temprano, que trabaja de sol a sol, una forma de vida más bien patriarcal, de la palabra dada, del honor familiar, del patrimonio, de esto que yo heredo de mi padre, debo heredárselo a mis hijos. Se fijan, era una moral bien rígida y bien conservadora la moral de los romanos desde el principio. Y esta forma, y en general, las morales y los espíritus y las espiritualidades de los pueblos, sobre todo cuando están creciendo tan rápidamente, es lo que los define. Es decir, los pueblos crecen y se hacen fuertes porque tienen una moral y una espiritualidad que es para todos igual y que todos comparten. Eso es lo que mueve a las personas en general, en todas las civilizaciones, no solamente en la romana. Uno se mueve, el ser humano se mueve, descubre, inventa, conquista y somete a otros pueblos porque va con una moral por delante, con un desafío, con una razón. Eso fue lo que movió a Roma durante toda la república, durante toda la monarquía, durante toda la república y durante el principio del imperio. Entonces, este espíritu vamos a ir viendo cómo va cambiando y vamos a ver que ese cambio de ese espíritu es mucho más importante para el desarrollo del imperio que algunos detalles sociales que son las cosas que más conocemos. Después viene entonces la república, cae el último rey que como funciona en la monarquía se está transformando un poco en un tirano. Este rey de la monarquía romana siempre gobernó con un senado, con unos cónsules que eran parte de la nobleza y que eran como sus segundos de alguna manera. Entonces el cambio entre la monarquía y la república no es más que en vez de haber un rey hereditario, ahora hay 2 reyes elegidos. Eso también es otra característica de la historia romana. Una democracia, pero media oligarca siempre. La república entonces se caracteriza por lo que todos sabemos, gobierna el Senado, el cual es comandado por estos 2 cónsules, que es una forma súper simple de explicar un sistema político bien complejo, porque de hecho hay todo un curso, una carrera política, ¿no es cierto?, que parte de censor, cuestor, edil, no lo vamos a detallar, pero para llegar a cónsul había que seguir toda una carrera. Durante la República, un pueblo que era pequeñito y que estaba limitado al centro de Italia, ¿no es cierto?, empieza a crecer exponencialmente con las guerras. Primero conquistan todos los pueblos de Italia, después todo el Mediterráneo y el norte de África, y finalmente con Julio César la República se transforma en un territorio gigante. Creo que ahora viene un mapa. No. La República se transforma en un territorio gigante. Todo esto durante la República con las guerras que nosotros todos ya conocemos. Muy rápidamente, esto sucede entre 300 o 400 años. Un pueblo de agricultores ubicados en el Lacio, con reyes, con mucho desarrollo artístico, ¿no es cierto? La arqueología está recién descubriendo o está recién definiendo los descubrimientos de los etruscos, con un arte y una delicadeza espiritual importante, pero este pueblo pequeñito, en estos 400 o 500 años, explota territorialmente. Ahí hay otra raíz, otra semilla de lo que va a ser desarrollarse y al mismo tiempo caer el imperio. ¿No es cierto? Este mismo Senado, con estos mismos cónsules, con esta misma pequeña clase social de patricios, de dirigentes, de la élite, ahora maneja este gran imperio. Y entonces
Este sistema consular que funcionaba tan bien le empiezan como a crecer unas ramitas, ¿no es cierto? Entonces dicen ya, cuando el cónsul Julio César, por ejemplo, que tenemos muchísimas fuentes y por eso sabemos tanto de él. Julio César fue cónsul, pero ahora se va a ir a conquistar las Galias, todo lo que hoy día es Francia, piensen como en Asterix y en Obelix. Se va a conquistar toda esa parte, entonces le tenemos que dar un poder muy importante, y eso se llama el poder proconsular. Y así, se fijan, van saliendo nuevas magistraturas que van desordenando esta estabilidad política que existió durante toda la República y que fue esencial para que se mantuviera estable. Durante la República hubo una explosión social gigante, ¿no es cierto? Este pequeño pueblito creció tanto, las conquistas fueron tan importantes que llegó gente de tantas partes del imperio, algunos como ciudadanos, porque los romanos como eran... aquí me pueden discutir, porque siempre la gente me discute cuando yo digo esto, lo voy a decir igual, aunque me están grabando ahí para YouTube. Los romanos eran personas muy religiosas, pero más que nada eran personas muy supersticiosas, más que religiosas, supersticiosas. Por eso tenían... ¿vieron la película Gladiador? Esto sale la película Gladiador no es muy buena históricamente, pero es muy buena para contarnos cómo vivían un poco los romanos. Se fijan que el protagonista, aparte de muy buen mozo, iba como con una bolsita con el hijo y con la señora y con su divinidad, y eran como devotos como de San Expedito. Eran gente supersticiosa, que tenían la puerta ciertas cosas, que no podían ir a batalla tales días, que tenían las calendas de un día, y los ídolos, ¿se fijan? Eran llenos más que nada de supersticiones. Pero la religión que definió a los egipcios, que definió a los griegos, el hinduismo que estaban haciendo en la India, era una religión fundante, y la religión fundante, la religión profunda, es siempre media intolerante. En cambio, los romanos fueron profundamente tolerantes y aceptaron como ciudadanos a gente que, aunque tuviera otra religión, y acuérdense de esto, déjenlo como guardadito en una esquina de su mente, que va a ser muy importante en el imperio también, aunque tuviera otra religión, una religión diferente que implicara una moralidad completamente diferente, igual podía ser parte de la República. ¿Se fijan? Entonces desordenaron en la práctica un sistema sin cambiar la espiritualidad fundante, y entonces todo se les desordenó. Y en la mitad de esta república, entonces, gigantes, dueños del Mediterráneo, habían conquistado toda Europa, todo el norte de África. Con Julio César habían conquistado las Galias, mucho para Asia. Inglaterra no, aquí la Maya en la experta, Britania se mantuvo ahí firme hasta el final. Un imperio gigante, una sociedad muy compleja, y había mucha gente viviendo en Roma, y por lo tanto habían empezado a surgir dentro del Senado pequeños cargos que interpretaran las necesidades de la plebe, que tenía menos derechos, pero era un poder gigante, porque eran muchas personas, y en Roma se hacía todo esto en el foro, la gente gritaba así, ¿no? Era como una cosa así como la bolsa, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta masa vociferante de gente empezaba a ser representada, y esto era un caldo de cultivo para una explosión gigante, hasta que surge la figura de Julio César. En el tiempo histórico de César, estas dos facciones, después vamos a volver a esta parte más religiosa, estas dos facciones sociales ya estaban empezando en una especie de guerra civil, protagonizada por un lado por el partido político de los optimates, por la élite, y los populares. El que tiene más cara de malo siempre en la historia, el más elitista tiene más cara de malo, ¿se han fijado? El que tiene más cara de malo es Sila, el optimate, y el de este lado es Mario, el popular. El popular, del Partido Popular me refiero, no es que haya sido el popular. Era también, bueno, da lo mismo. Estos dos se enfrentaron en unas guerras, primero ganaba uno, entonces el otro se iba a pelear al Asia, y después el otro surgía. Pero, en resumen, estos dos bandos se enfrentaron bien sangrientamente. Sila triunfó sobre Mario, lo expulsaron, Mario finalmente se muere, y Sila llegó a mantener la república haciendo una cosa que se llamaba proscripciones, que hacía una lista de senadores, entonces decía, todos estos me traicionaron, aquí están las pruebas, o los expulsaban o los mataban, y todas esas riquezas pasaban a ser del, en este caso, cónsul, porque venían de regiones.
De Mario viene Julio César. Aquí hay una teleserie familiar más o menos importante que no vamos a entrar en detalle, pero Julio César había nacido en esta familia patricia media empobrecida, pero era muy querido por la gente, era muy querido por el pueblo. Entonces Sila, a pesar de que eliminó a casi todo el Partido Populares, no pudo con este cabro, que era un cabro todavía. Entonces lo mandó a Bitinia, después lo mandó, todo esto nos cuenta César, así, por eso es una aventura salvaje. Lo mandó a Bitinia, lo mandó a un montón de partes, pero a donde lo mandaba, destacaba. Entonces lo hacía cruzar el mar de los piratas, lo raptaban, estaban a punto de matarlo, pero Julio César surgía de entre las cenizas, mataba a todos los piratas y con unas leyendas de unas insolencias. Finalmente se transformó en una figura adorada por el pueblo, adorada, adorada. Todo el mundo lo quería, a pesar de que con mucha inteligencia política y con mucha estrategia fue adquiriendo cada vez más poder e incluso unos poderes que no estaban tan determinados por el Senado. Hizo pactos para allá, hizo pactos para acá y finalmente desarrolló una carrera política muy importante. Lo primero que hizo, Julio César tenía el problema de que era una familia empobrecida y necesitaba riqueza. Y la riqueza se lograban conquistando, porque cuando uno iba y conquistaba grandes tierras se quedaba con los esclavos, había un comercio de esclavos importante, esa es otra cosa por la que cayó el imperio, un comercio de esclavos y de botín importante, entonces se va a las Galias. Y en las Galias tiene unos triunfos gigantes, aquí depende de la fuente que uno lea, según una fuente exterminó una sociedad completa, según otras fuentes fue un gran general con un corazón de oro, cada uno elige su fuente. Pero cuando volvió de las Galias, con este poder gigante y además con legiones a su favor, hizo lo que yo considero que es el primer paso para la formación del Imperio Romano. Venía de vuelta con estas legiones, los soldados romanos no podían entrar a Roma porque Roma era tierra sagrada y por lo tanto no se podía entrar armado a la ciudad de Roma, al circuito chico de Roma, y una de las fronteras, la frontera norte, era un río que se llama Rubicón, que es un río cortito que se pasa caminando. Y Julio César sabía que si volvía sin sus legiones, el Senado consideraba este señor con este inmenso poder, nunca más nadie nos va a pescar, así que había que exterminarlo. El Senado ya había, estoy resumiendo un cuento larguísimo, pero el Senado ya había establecido razones para acusarlo por genocidio, por abuso de poder, etcétera. Entonces César, y ahí dice alea jacta es, que significa la suerte está echada, eso que nosotros decimos todos los días cuando hacemos alguna locura, lo inventó César, cruza el río con todas sus legiones y entra a Roma con las legiones armadas y se produce la Primera Guerra Civil. La Primera Guerra Civil romana es algo que los romanos nunca van a olvidar. La fuente, y por lo tanto las películas, sobre todo las últimas películas que no sé por qué son tan pro Julio César. Ahí hay otra serie de HBO que se llama Roma, que cuenta todo este cuento que les estoy contando, ahí está en esa miniserie. Media subida de tono, pero cuenta este cuento. Julio César siempre con una actitud de yo no quiero matar a nadie, yo no quiero desordenar Roma, yo no quiero destruir la República, pero me obligan, no me queda otra. Entonces se enfrenta Julio César, aquí está Julio César, Pompeyo y Craso, que fueron el primer triunvirato, que me lo salté, esto ya está destruido lo que les estoy contando. Y la Primera Guerra Civil es Julio César persiguiendo a Pompeyo por todo el imperio hasta que finalmente lo encuentra en Egipto, no lo mata él, por lo menos así cuentan las fuentes, lo matan los egipcios, de hecho le entregan la cabeza de Pompeyo y César llora al ver la cabeza de Pompeyo porque él no quería eso. En esa parte de la historia se produce todo lo de Cleopatra, que eso estoy segura que se lo saben, no tengo por qué contárselo. Ahí se queda César un montón de tiempo en Egipto y vuelve a Roma, dueño y señor de Roma, y en los pocos años, va a España, pacifica, pero finalmente llega a Roma, y en el poco tiempo que alcanza a estar de cónsul con todos estos poderes, porque como estaban en guerra tiene más poderes de lo normal, alcanza a establecer algunas normas para el imperio, ya en vida. Algunos poderes extra que va a tener
en este caso el cónsul en épocas de guerra, algunas leyes nuevas, un nuevo calendario, nuevos derechos para la plebe, algunas construcciones especiales, tiene unas medidas políticas que son formadoras de imperio y al mismo tiempo muy populistas, hasta que sucede lo que todos sabemos, lo matan en el 49 a.C., en los idus de marzo. Por supuesto, como después se deificó, hay toda una mitología alrededor del asesinato de César, ¿no es cierto? Que es cuando iba caminando por el foro, se encontró con una divina que le dijo, cuídate de las idus de marzo, alguien lo vio en sueño. Bueno, el punto es que lo matan los conjurados, que eran los senadores. Ahí le está diciendo, dice la leyenda, a Bruto, que era como su hijo adoptivo, el hijo de su amante más importante, tú también, hijo mío. Bueno, escapan y se forma el segundo triunvirato, y en la práctica aquí comienza el imperio. Este triunvirato, cuando Julio César se murió sin hijos, que también es otro elemento esencial para comprender el imperio, porque César tenía una hija que se llamaba Julia, que casó con Pompeyo, y mientras ese matrimonio funcionó, que parece que funcionó muy bien, las fuentes dicen que Pompeyo estaba envuelto en llamas por esta Julia, que era mucho menor que él. Mientras ese matrimonio funcionó, anduvo todo muy bien en Roma y en el triunvirato, pero Julia se quedó esperando y se murió de parto. Entonces Pompeyo, en este dolor, dicen las fuentes, produjo también esta primera guerra civil. Entonces Julio César se murió sin hijos, sin una sucesión establecida. Y de ahí en adelante eso es algo que se va a repetir en todos los emperadores. Ningún emperador, y pasa algo muy, ahora que estamos en épocas de feminismo, mujeres del público, pongan atención. Porque de ahora en adelante los emperadores todos van a salir o prácticamente todos van a salir por línea materna. Ni siquiera por la señora del emperador, sino que como por una hermana o por una tía. Por ahí las mujeres de alguna manera, esto no está en la fuente ni en la historia, pero yo estoy segura que las mujeres de palacio, de alguna manera, desde la herencia de Julio César, que no fue en un hijo, sino que en un sobrino, hijo de una hermana, dijeron, el mío también puede ser emperador. Y así salieron los Nerones, los Calígula, son todos como hijos de hermana. Esa computa se la voy a contar cuando lo vayamos viendo, para incentivar el movimiento feminista. Se forma entonces este segundo triunvirato. Octavio, el sobrino, que era un joven muy como literato, muy educado por su madre, como una moral muy rígida, así lo muestran las fuentes, y en realidad las películas también lo muestran así, como medio cartucho, como hay que tener como cuidado, nunca había ido a una gran guerra, no era un gran general, no era Marco Antonio, no era Julio César, era un niño muy sabio. Entonces no presentó peligro para los otros generales del triunvirato, que eran Marco Antonio, entretenidísimo, ¿no es cierto? No podemos hablar de él hoy día porque sea para una conferencia completa, pero Marco Antonio, el amigo de César, y Lépido, que se quedó no tiene mucha importancia en la formación del imperio. Pero la historia no contaba con la habilidad de Octavio, que volvió a Roma, desde donde estaba en Siria, volvió a Roma, formó este triunvirato y en unos años quedó Augusto, dueño y señor de Roma. Primero tuvo que enfrentarse a Marco Antonio. Marco Antonio, como todos ustedes saben, cayó envuelto en llamas por Cleopatra, que es mucho más complejo que eso, por supuesto. La historia lo cuenta así, pero hay mucha política ahí. Se fue al Oriente, tuvo hijos con Cleopatra, lo que le prestó mucha ropa, por decirlo coloquialmente, a Augusto, porque cuando Augusto le declara la guerra, cuando Octavio, no es Augusto todavía, perdón, cuando Octavio se enfrenta a Marco Antonio, es un enfrentamiento muy difícil. Imagínense que Marco Antonio representaba a Julio César. Marco Antonio era el general, el triunfador, tenía muchos recursos, y este jovencito, que solamente tenía la herencia y la sangre de César, y los recursos, porque Julio César le dejó su herencia, se enfrenta con esta gran figura, eso es una de las preguntas que se hace en la historia. ¿Por qué lo hizo? Porque Marco Antonio
enamorándose de Cleopatra, teniendo hijos con Cleopatra y muchas otras cosas, firmó un montón de tratados con Cleopatra, dejándole partes del imperio a los hijos que tuvo con ella, porque tuvo 3 hijos con Cleopatra, y esas personas se llamaron Selene, ninguno tuvo nombre romano. ¿Se fijan? Esas actitudes de Marco Antonio fueron las que hicieron los romanos, que en el fondo seguían teniendo esta moral de la monarquía, de romano ante todo, ciudadano romano, atado a la tierra, no le pudieron perdonar. Y de ahí se agarró Octavio para poder enfrentarse con Marco Antonio, y no se enfrentó con Marco Antonio además, se enfrentó contra Cleopatra, le declaró la guerra a Egipto. No, esto no se llama la Tercera Guerra Civil. La Primera Guerra Civil es la de Sila y Mario, la Segunda Guerra Civil es la de Julio César con Pompeyo, y esta no se llama Tercera Guerra Civil. Esta se llama Guerra de Roma contra Egipto. ¿Se fijan? A pesar de que se enfrentaron romanos contra romanos. Como todos ustedes saben, finalmente triunfa Augusto en la batalla de Accio, una batalla naval bien rara, que las fuentes no terminan de explicar bien. Parece que los soldados de Cleopatra se retiró, no aparece en las fuentes, pero lo más probable es que haya tenido como una especie de acuerdo secreto con Octavio, ¿no es cierto? Cleopatra, yo no la conocí personalmente, y esto es copucha de Suetonio, pero si se enamoró de Julio César y se enamoró de Marco Antonio, le tocaba a Octavio. Obvio. Entonces ella debe haber tratado, estoy haciendo historia ficción, probablemente ahí deben haber habido unas reuniones estratégicas, pero a Marco Antonio, o sea, a Octavio nunca le convino, porque si se hacía amigo de Cleopatra se enfrentaba a un romano y no a una egipcia, ¿se entiende? Ahí hay mucho más política que historia de amor, aunque la de amor es mucho más entretenida. Entonces, ya Cleopatra se retira, Marco Antonio cree que esto es muy shakespeariano, lo van a ver con la Maida en la próxima clase. Uno cree que el otro se murió, entonces Marco Antonio se suicida, entonces la otra lo va a buscar y lo toma en brazos, mueren, finalmente mueren los dos. Cleopatra se suicida, estoy segura, para que no la lleven enjaulada por las calles de Roma, que es lo que los generales hacían, traían los botines, y a los reyes más importantes, a los reyes más mitológicos, hijos de dioses, los metían adentro de unas jaulas y los paseaban por las calles de Roma. Para evitar eso, se suicidan los dos y Augusto vuelve solo a Roma y establece las bases del imperio. Aquí hay una cosa muy importante que decir. Octavio representaba no solamente el poder militar, que lo tenía, había triunfado sobre Marco Antonio, no solamente la sangre, ¿no es cierto? No solamente el derecho de herencia, el patrimonio sanguíneo de Julio César, que también lo tenía. Representa también el amor del pueblo romano por Julio César, porque cuando Julio César se murió, en Roma quedó la escoba. Los conjurados jamás pensaron que la gente iba a salir a llorar por las calles. Marco Antonio hizo un show gigante, quemaron el cadáver de Julio César ahí mismo en el foro, la gente lloraba, repartieron moneda, el mismo Suetonio cuenta que tembló el Vesubio y llovió. La crucifixión de Cristo tiene los mismos movimientos meteorológicos que la muerte de César. Impresionante. Se murió un dios. En la mentalidad de la gente, en la mentalidad del romano, se había muerto un dios. Y entonces Octavio era el hijo de Dios. Y eso es muy importante porque no es solamente una cosa religiosa, ¿no es cierto? No es el amor que tienen los egipcios por el faraón porque es hijo de Ra. Es un amor elegido el de los romanos. No es un amor obligatorio. César era el primero en ser Dios. Antes ninguno había llegado a una apoteosis. ¿Me explico? El sentimiento de amor hacia una persona deificada es más electivo, y más electivo me refiero a elegido, esa es la palabra, es más elegido y más inquebrantable que un amor religioso heredado. ¿Me explico? Y por lo tanto, ese amor del pueblo romano por Julio César lo heredó Augusto, lo heredó Tiberio, después con Calígula se anduvo perdiendo, pero me refiero a que es un amor, es un carisma, es una importancia que se va a heredar en todos los emperadores romanos mientras sean romanos y mientras tengan la sangre de César. Así de importante es Julio César. Mientras sean los descendientes de esta línea,
Los romanos lo van a seguir aguantando, porque hoy día nosotros sabemos mucho de los emperadores y decimos, no, Calígula era un loco, era un perverso, Tiberio era un pederasta. No les voy a contar las cosas de Tiberio, porque ¿para qué? Solamente les voy a contar las cosas indispensables. Pero la verdad es que los romanos los adoraban, los seguían y les hacían caso. Nosotros lo investigamos desde la historia, pero en ese momento no había sublevaciones sociales contra estos emperadores. Entonces, ven, ya me fui. Volviendo a Augusto entonces, Octavio vuelve a Roma y hace con los senadores una figura bien magistral en la que el Senado no desaparece, en la que siguen existiendo cónsules. De hecho, en muchos discursos que repiten las fuentes, Octavio llega a decir, el poder vuelve al Senado, de la batalla de vuelta a la oligarquía, pero en el fondo se transforma en un rey con un senado, una figura que solo funciona en Roma. Entonces el Senado, en una especie de agradecimiento, pensando finalmente nos liberamos de un Julio César, dice, el Senado le entrega nuevos títulos que antes no existían, que se inauguran con Augusto. El título de príncipe, que quiere decir el primero de la ciudad, el título de Augusto, que quiere decir sublime, quiere decir venerable. En la palabra Augusto, no es por ser detallista, pero en la palabra Augusto se explica este amor que yo les digo que tenían los romanos por Julio César, porque la palabra Augusto, que para nosotros es algo tan familiar porque lo conocemos desde el imperio, viene como de augur, quiere decir buena suerte en el fondo. Eso quiere decir Augusto, quiere decir buena fortuna, el afortunado, el que nos va a traer buena suerte. Y acuérdense lo supersticiosos que eran los romanos, tan supersticiosos que su cargo o su título religioso fue el que trae buen augur. ¿Se fijan? Ese es el carisma que tienen los emperadores. El sublime, el venerable. También Imperato y César, un general victorioso, y César un cargo que hereda desde Julio César. Y le da todo tipo de poderes. Es, en una sola sesión, gran pontífice, es juez, es censor, y el censor parece latero hoy día la pega de censor, pero en esa época, en una sociedad que vive de los impuestos, el censor no solamente cuenta, sino que el censor también reúne los tributos. Es tribunicio, el poder tribunicio es un poder popular. Dentro del Senado estaban los cónsules y había un tribuno especial que era elegido por la gente. Esto es una figura que viene desde la República. Y ese tribuno, que no tenía mucho poder de proponer leyes, tenía el derecho de voto. O sea, podían elegir la ley que quisieran, pero el tribuno de la plebe podía decir no, esa ley no. Por lo tanto, se transformaron en figuras con mucho poder. Y el tribuno de la plebe, que ya no existe en época de Augusto, ese poder lo hereda Augusto. Imagínense el poder. El Senado no sirve para nada, porque no importa la mayoría que tenga, hay una persona que tiene el poder de decir, es que, señor, fue aprobado con el 100%, imagínense la ley ahora de Piñera, fue aprobado con el 100%, esa no. El poder tribunicio era así de definitivo. Se transforma entonces en un rey, pero no es un rey, es el primero, el príncipe, el primero de la ciudad, es como una especie de primero entre pares. No solamente se ve, no solamente tiene todos estos poderes, sino que por primera vez en Roma Augusto es un experto y se ve diferente. Esas esculturas que vemos hoy día en el arte romano de los emperadores como con flores en la cabeza, como en estado de apoteosis, es algo que se inaugura con Augusto. Viste como rey, tiene el manto púrpura, la corona de laurel, tiene toda una corte, tiene la capacidad de llamar a consejo y se le rinde un culto. Augusto, a pesar de que hay una polémica ahí, nunca fue divinizado en vida. Ningún emperador fue divinizado en vida, excepto los que les falló un poco, como Calígula o como Nerón, que se divinizaron a ellos mismos, pero la apoteosis de los emperadores se lograba después de que se morían, desde César en adelante. Fue tan bueno su gobierno y fue tan importante. En el fondo, cuando hablamos del Imperio Romano, hablamos del gobierno de Augusto. Se llama, de hecho, el siglo de Augusto. Los historiadores le ponen el siglo a unas etapas que, aparte de tener una extensión importante, por supuesto que no gobernó un siglo,
aparte de tener una extensión importante, definen una generación y producen un cambio de camino, ¿no es cierto? Así como el siglo de Pericles o el siglo de Augusto. Augusto cambió completamente la historia de Roma y se dio cuenta de que la república había caído porque era demasiado grande para poder gobernarla, ¿no es cierto? Era tan grande y estaba en este permanente crecimiento que el Senado ya no tenía el poder y por ahí se produjo un vacío que hizo que él entrara. Pero esa misma debilidad, y por lo tanto él pensó, hay que mantener estas fronteras que tengo y hacerlo fuerte desde adentro, ¿no es cierto? Eso se llama la paz augusta. Durante todo el gobierno de Augusto ya no hubo más guerras. Los maridos volvieron para la casa, se dedicaron a cosechar lo que no habían podido cosechar en todos los años de guerra, pero en esa misma paz, que fue muy bien vista en un comienzo, estuvo la semilla de lo que hizo caer el imperio, porque habían peleado por tanto tiempo, habían agrandado de tal manera el imperio, que la economía republicana y la economía imperial se basaba en la guerra. Los romanos no sabían vivir si no era en guerra. ¿Se han fijado cuando uno le pasan a Roma en el colegio que es la guerra de no sé cuánto, la batalla, el general? La historia de Roma es casi pura guerra. Y entonces en esta paz augusta, a pesar de que, por supuesto, estamos juzgándolo desde la historia, ¿no es cierto? Esta misma paz, ya no hubo más esclavos, ya no hubo más entrada, los pueblos que quedaron fuera de estos muros ya no le tuvieron miedo a los legionarios, empezaron lentamente y ya desde Augusto a penetrar de a poco, a agrandar sus terrenos cultivables. ¿Se fijan? El imperio romano era fuerte mientras crecía. Cuando paró de crecer, sin darse cuenta, ya se empezó a achicar. Un error de Augusto. Pero de todas maneras, en este momento de paz, Roma tuvo tiempo para crecer por otros lados. Y casi toda la literatura, voy a ir más rápido, casi toda la literatura, la mitología y las grandes leyendas que sabemos de la historia imperial de Roma se la debemos a Augusto. Durante el gobierno de Augusto escribió Virgilio y escribió Tito Livio y escribió Horacio y también escribió Ovidio, que terminaron expulsándolo. Todos estos contratados por Augusto, una especie de corte cultural real. A Virgilio, que es maravilloso, también les aconsejo leerlo, no es historia, pero es más lindo que la historia. Escribe muchas cosas, las bucólicas son, porque Augusto, además el siglo de Augusto, otra cosa que tiene muy importante y que define el imperio es que vuelve a esta moralidad inicial, ¿no es cierto? Tiene como leyes del matrimonio, cómo tiene que comportarse un matrimonio, cuántos hijos hay que tener, hay un montón de leyes nuevas que protegen a la familia, y esta nueva moralidad a la que quiere volver Augusto la representa Virgilio con sus bucólicas, que cuenta en un montón de pasajes la vida del campo, lo maravillosa que es, levantarse temprano junto a los animales. Virgilio escribe más que nada eso, pero escribe también la Eneida, que es una obra maravillosa y que relata la historia de Eneas, que es un héroe de la guerra de Troya que se arranca porque se le aparece un dios y le dice: tú tienes que sobrevivir a la guerra de Troya porque los dioses te tienen a ti pronosticado fundar el pueblo más importante. Y entonces Eneas se arranca, pueden reconocer a Eneas en el arte porque toma a su papá, que era minusválido. Entonces, siempre que ven un héroe griego, como con un viejito en brazos, ese es Eneas en el arte. Toma a su papá y se arranca y tiene un viaje larguísimo y maravilloso que les aconsejo leer. Va a una isla, se parece un poco a la Odisea, la Eneida. Es la Odisea de Eneas, de ir desde Troya hasta fundar Roma. Entre medio pasa por, es el episodio más famoso de la Eneida, pasa por Cartago y se baja y se enamora de la princesa que fundó Cartago, que se llama Dido, que finalmente se suicida de amor por él, pero él tiene que seguir adelante y funda Roma. Y de la fundación de Roma, o sea, Eneas es el abuelo de Rómulo y Remo, ¿ya? La fundación mitológica de Roma parte con Eneas. Y de esa historia, que por supuesto está mezclada con dioses, ¿no es cierto? El propio Eneas es hijo de Venus y dentro de su descendencia una hija que esconden porque
el tío sabe que el hijo de esa hija lo va a reemplazar, típica historia de mitología antigua, se le aparece Marte, pensé que estaba temblando, se le aparece Marte, finalmente Virgilio en la Eneida nos da una dinastía de dioses y de héroes de la que desciende Julio César y Octavio, que es la slide que pasamos hace un montón de tiempo, ¿ya? Entonces, Octavio, Augusto, no solamente arregla lo político, lo social y establece las bases estratégicas del imperio, sino que además les da un carisma cultural y científico muy importante, que lo hace destacarse. Lo mejor para esta época, que no podemos seguir detallándola, pero es lo más importante del imperio, es leer un libro de Grimal que se llama El siglo de Augusto. Al final de la slide está la bibliografía. Aquí está Virgilio leyéndole la Eneida a Augusta, a Octavia y a Lidia, a su hermana y a su señor. Entonces comienzan, no podemos entrar en mucho detalle, vamos a caracterizar los siglos del imperio, que se pueden caracterizar así, se suceden en ciclos medios predecibles, pero muy importantes. Todo el primer siglo del imperio es la sucesión de Augusto, que, al igual que Julio César, se muere sin herederos. Y por lo tanto, él antes de morir se da cuenta de esto y establece como una especie de herramienta de sucesión que es eligiendo un delfín. Yo elijo a la persona que me va a suceder. En esa elección de la persona que me va a suceder es donde yo le digo que las mujeres de la familia de Augusto se pusieron habilosas y salieron sobrinos, etc. A César lo sigue, o sea, a Augusto lo sigue su sobrino, Tiberio, que tiene ninguno de los seguidores de Augusto tuvo la calidad estratégica de gobernante de Augusto, o por lo menos así lo ha rescatado la historia. Que a mí me parece raro que ninguno haya sido un buen emperador, es probablemente la forma que tiene la historia para destacar a César y a Augusto, ¿no es cierto? Pero de Tiberio, todo esto lo sabemos por Suetonio, acuérdense que es lo más copuchento y cochino que hay. Nos cuenta unas cosas terribles de Tiberio, que fue primero un gran general. O sea, Tiberio primero que nada no quería ser emperador. Vivía como en una villa en Capri y él se quería quedar ahí. Y además, Octavio lo casa con su hija, Julia, que como Octavio era tan... Augusto, perdón, ya en esta época, como Augusto era tan moral y tan moralista y tan conservador, la hija le salió y tenía unas escandaleras espantosas, era tan escandalosa y tan verbalmente escandalosa que cuentan las fuentes que en Palacio le decían, no puede ser así porque vas a tener un hijo, o sea, tus hijos van a ser los emperadores de Roma, tienen que tener la sangre Julio-Claudia. Y Julia contestaba, no se preocupen, cuando yo elijo un amigo ya estoy embarazada de mi marido. Era así de fresca. Y con esta casaron a Tiberio, que era un hombre era un hombre mayor y además más bien retraído, más bien un hombre del campo, o así por lo menos pensamos en un principio. Entonces Tiberio sufrió mucho, le entregó el gobierno al segundo de Palacio y se retiró a Capri. Y en esta retirada a Capri se llevó a un sobrino chico, que después fue Calígula. Y en Capri, no les voy a decir las cosas que cuenta Suetonio porque son espantosas, pero les digo al tiro que era una cosa, nomás que era pederasta y que tenía una piscina. Los romanos siempre tenían unas piscinas gigantes y se bañaba con niños y les decía mis pececillos. Y uno de estos pececillos era Calígula. Se los cuento para que comprendan un poco a Calígula la infancia que tuvo después cuando se ponga medio malo. Se lo llevó a los 6 años a Capri y lo crió en el fondo, a este sobrino. Después de Tiberio, viene Calígula, este sobrino que yo les estaba contando recién. Calígula era hijo de Germánico, que Germánico era un general, sobrino de Augusto, primo de Tiberio, que la gente adoraba. Germánico había heredado este amor de la gente por Julio César y por Augusto. Y por lo tanto Tiberio lo mandó a matar. Ser heredero del trono durante el Imperio Romano fue una de las causas de muerte más importantes para los romanos. O sea,
yo diría que el 99% de los emperadores se murieron asesinados, excepto Antonino Pío y creo que Marco Aurelio, que se murieron como de peste, los demás todos se murieron asesinados. Germánico entonces muere asesinado y de hecho les traigo... hay mucho arte que refleja la vuelta de la mamá de Calígula con Calígula chiquitito, Calígula es ese niñito, la vuelta a Roma con las cenizas de este Germánico y la gente muy, muy triste. Roma entero pensando en la pérdida de este hombre que iba a ser el próximo emperador y este próximo emperador que iba a recuperar el carisma de Augusto y de Julio César. Y eso imprimió o eso devino en una forma de emperador que había que matar al virtuoso para poder ser yo emperador. Y entonces Tiberio mandó a matar a la mamá de Calígula, a los hermanos de Calígula y se llevó solamente a Calígula. Calígula alcanzó a ser emperador, vamos a volver a esto porque si no me voy en mucho detalle y no vamos a terminar nunca el imperio. Calígula fue emperador solamente 4 años pésimos, la verdad es que partió muy bien, la gente, Calígula asumió muy joven, tenía como 20 años, no tenía grandes proezas de los anteriores, pero sí nadie tenía la sangre más azul que Calígula, era hijo de Agripina, que era nieta del propio Augusto, pertenecía, por todas partes estaba emparentado con Julio César, entonces la gente en Roma tuvo mucha felicidad cuando asumió, pero rápidamente demostró que las fuentes lo declaran más que como malo, a pesar de que me tocó en el siglo como uno de los malos de la historia, no es tan malo, más que malo, las fuentes lo declaran como demente, como delirante, fue un buen emperador hasta que se enfermó, siempre en la historia de Roma se tienen que enfermar para volverse loco, nunca las fuentes dicen que era loco de nacimiento. Tuvo una enfermedad, una fiebre cerebral, dice Suetonio, y de ahí nunca se recuperó, se volvió loco. Las historias cuentan que se hizo a sí mismo. Yo creo que a Calígula lo influenció mucho la mentalidad oriental. Y Calígula quiso ser Dios al estilo ptolemaico, ¿no es cierto? En Egipto en esa época estaban los Ptolomeos que venían de un general de Alejandro Magno. Y que eran griegos, tenían la misma religión romana, pero ellos eran dioses, se casaban con las hermanas, la gente les tiraba flores mientras caminaban, y además Calígula se había criado en Oriente, porque Germánico, este general que la gente adoraba, era un general en Siria, y entonces Calígula, Calígula significa, es el nombre de los zapatos que usan los romanos, se llaman caligas, y Calígula es como zapatito, o sea, este Julio, Cayo, César, se crió entre medio de los soldados en Oriente, lo vestían de general mini, los soldados lo adoraban y le decían botitas. Esa es la mentalidad infantil de Calígula. Entonces Calígula vivió en un mundo donde a su papá le tiraban flores, donde habían una ceremonia deificadora, porque en Oriente es así, en Oriente se deifican más fácilmente las personas. Entonces lo que yo creo que le pasó a Calígula fue eso, en resumen. Cuando se transformó en emperador, él quería ser un faraón, no quería ser un emperador romano. Y por lo tanto se casó con la hermana. Entonces las fuentes lo acusan de incesto, pecaminoso. Él se casó con su hermana y quería tener hijos que fueran hijos de él con la hermana porque así lo hacían los faraones. Se dijo Dios a sí mismo. Calígula, que era íntimo amigo de Herodes de Herodes Antipa, quiso poner una estatua de oro en el templo de Jerusalén, en una época histórica en que en Judea estaba la escoba. Imagínense que la dinastía siguiente, los emperadores empiezan a salir de los soldados de Palestina, de Judea, se llamaba la provincia de esa época. Trató de poner una estatua de oro dentro del templo de Jerusalén, no le resultó.